¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, oh Dios, porque nos permites nuevamente estar aquí en tu casa, Señor. Permite que así como nosotros nos sentimos cómodos en nuestros hogares, también poderlo sentir aquí en este lugar, donde mora tu presencia, tu espíritu, oh Dios. Que sea tu gracia, tu misericordia, ministrando cada una de nuestras vidas, oh Señor amado. Permítenos a través del estudio, de la enseñanza en tu palabra, el poder también rescatar para nosotros, oh Dios, la importancia, Señor, de la enseñanza, la aplicación para mi vida. Espíritu Santo, Padre, conforme a la costumbre con la que tú nos tienes, Señor amado, mi Dios, permite que tu misericordia se manifieste poderosamente en nosotros y en nuestros niños. Te lo imploro, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando hablamos del capítulo número 1 de Samuel, referente a los textos leídos del 17 al 27, sale a relucir un término conocido como endecha. La endecha no es otra cosa más que el cántico de lamentación, o de tristeza a consecuencia de la desgracia. Una endecha podría bien ser una exclamación a manera de un himno o poesía, orientado a las tristezas que se pueden generar, como en este caso, la pérdida de seres estimados como grandes. Saúl y Jonatán, de entre todos los hijos también que tenía Saúl, eran los más recordados. Recuerde, mi querido hermano, que estos eventos con respecto a la muerte de Saúl se narraron de manera muy, pero muy precisa en el capítulo 31, de este libro, el primer libro de Samuel. Se podría decir que en segunda de Samuel, que es el texto que estamos analizando, sigue la narración de los últimos capítulos del primer libro. Es la continuación del relato de lo que sucedió con Israel y también el inicio, o el advenimiento de un nuevo reinado sobre los lomos de David. Mi querido hermano, este cántico demuestra no solamente que David, diríamos, sentía en su corazón tristeza por la partida de un hombre, y usted recordará que le hizo la vida muy difícil a David. Saúl no hubiese sido, a la verdad, un motivo de tristeza. Cualquiera en su juicio diría estuviese alegre porque murió la persona que siempre fue un obstáculo. Pero David no tenía el corazón de Saúl. Más allá de los males que recibió, más allá de los pesares y los problemas y aún los intentos de asesinato por parte de Saúl, nunca dejaron que le afectara en su corazón. Y esto saca a relucir lo que nos dice también Corintios, si me acompaña al capítulo número 13, en el verso número 5. Nos dice la Escritura, mis santos hermanos, en Corintios capítulo número 13, verso número 5. Hablando del amor, fue un texto que se topó también el viernes anterior. Dice que el amor, en el verso 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, y lo que es importante considerar en esa parte final del verso, no guarda rencor. Una persona rencorosa será una persona que no podrá llegar a tener paz en su corazón. Una persona que guarda un sentimiento de rencor contra alguien penosamente no crece. Diríamos que limita su vida espiritual, siendo el rencor una barrera que no le va a permitir seguir adelante en su caminar con Cristo. Mis santos hermanos, recordemos también que al inicio del capítulo número 1, esto como introducción, un amalecita, un hombre extranjero, se acercó a David para supuestamente llevarle las buenas nuevas de la muerte de ¿quién? De Saúl.
pero de manera arbitraria inventa, ¿sí?, diríamos una mentira con respecto a la muerte de Saúl, haciéndose él prácticamente como el protagonista de haberle dado la estocada final a Saúl para quitarlo, sí, de esta tierra. Esta situación, me imagino que él ameritaba, sí, que David se congraciara y le diera hasta una recompensa, pensando que había hecho un bien al darle muerte, aparentemente, decía él, a Saúl. Pero recuerde usted el tema de la semana pasada, fue por lana, pero salió trasquilado. Sus propias palabras más bien lo inculparon y David emitió una sentencia nefasta para este extranjero, para este amalecita, haciéndole notorio que sus propias palabras lo condenaban al darle muerte al ungido de Jehová. Y eso le costó a este amalecita, sí, su propia vida. Fue ordenado que se le diese muerte. Cuando me acompaña, por favor, si viene rápidamente conmigo, en el capítulo número 1, verso número 15, dice el Señor: entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. ¿A quién? A la amalecita. Y él lo hirió y dice, y murió. David, por su parte, en el verso 16, da una sentencia correspondiente a la acción que se había tomado. David le dijo: tu sangre, ya prácticamente con la estocada, diríamos, de muerte a este amalecita, le dice: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Creo, mi amado hermano, que cuando el amalecita sintió que había sido herido en vez de recompensado, debió haberle mencionado a David que todo lo que había dicho era mentira. Pero ya el daño estaba, sí, hecho. Mi amado hermano, en función de esto, ahora si nos adentramos, por favor, al versículo 17 en adelante, David levanta o entona una especie de sonata, una poesía, por así decirlo, para poder de alguna manera traer consolación, pero también manifestar, de manera exteriorizada, el luto y el dolor que sentía por la pérdida tanto de Saúl como de Jonatán, su hijo. Algo muy curioso dentro, de este texto es lo que menciona en el versículo, si me acompaña por favor, número 19, porque así como inicia, también termina. Dice la Escritura: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. Si bien es cierto, mi querido hermano, en Saúl el temor se había apoderado de él, no por ello ese temor lo hizo alejarse de las situaciones, diríamos, más críticas. Aún con temor o sin él, Saúl siempre presentó, diríamos, su cuerpo como sacrificio para ir a la batalla. Asimismo, mi querido hermano, en el verso 27 del mismo libro de Segunda de Samuel, capítulo 1, también David menciona cómo han caído los valientes. ¿Por qué los consideraba David valientes a estos hombres? Mi amado hermano, si usted me acompaña, por favor, dice el Señor en el verso 23 de este capítulo: Saúl y Jonatán, primeramente, ¿qué cosa eran para él y para el pueblo? Eran amados y queridos. Indagando un poquito, mi querido hermano, porque en los libros tanto de Samuel, Reyes y Crónicas no se menciona nada en cuanto a la duración del reinado de Saúl. Mi querido hermano, no así lo dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Este hombre Saúl llegó y gobernó a la nación de Israel durante 40 años. Acompáñeme por favor a la Escritura y veamos este pequeño antecedente. Libro de Hechos de los Apóstoles.
Sí, libro de Hechos, capítulo número 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 13. ¿Lo tiene? Veamos por favor el versículo, sí, número 20 y 21. Recordando que Pablo, poniendo su, diríamos, su defensa, sí, delante de aquellos que se lo demandaban, sí, exclamó lo siguiente. Verso número 20. Después, como por, sí, Hechos 13, verso 20-21. Después, como por 400 años, les dio, jueces hasta el profeta Samuel. Verso 21, ¿lo podría leer? Luego pidieron rey y Dios les dio ¿a quién? A Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. ¿Y por cuánto tiempo? Por 40 años. Ahora, aquí hay algo muy curioso, mi querido hermano. Sí, en cuanto, sí, a la, diríamos, al tiempo, sí, del reinado de quién, de Saúl. ¿Cuánto, o pues quisiéramos ponerle alguna especie de, sí, de términos en cuanto al tiempo en la vida de David en relación a Saúl? Mi amado hermano, Saúl entró al reinado, sí, a una edad muy madura. Sí, dicen los historiadores Flavio Josefo que sí, Saúl reinó 18 años antes de la muerte de Samuel, el profeta, y duró en su reinado 22 años después de la muerte también del profeta Samuel. Y eso sumaría una totalidad de 40 años. Mas, sin embargo, cuando David conoce, sí, a Saúl, este debió haber tenido máximo entre de 10 a 15 años de edad. Ahora, ¿eso qué implica, mi amado hermano? Quiero, por favor, que usted me acompañe antes de darle, sí, este pequeño, sí, énfasis en la enseñanza. Quiero que usted me acompañe más adelante de las cartas, sí, de Samuel. Venga, por favor, conmigo. Y veamos otra referencia bíblica. En Primera de Samuel, capítulo número 14. Un ratito, déjeme ubicar simplemente la cita. Segunda de Samuel, capítulo 5. Segunda de Samuel, más adelante. Capítulo número 5, verso número 3 al 5. Segunda de Samuel, ¿sí? No olvide apuntar, mi querido hermano, ¿sí?, estas referencias. Capítulo número 5, segunda de Samuel, capítulo 5, verso número 3 al 5. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor: vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Verso número 3. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Verso 4, léalo por favor. Recuerde, ¿era David de cuántos años? 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. ¿De qué manera lo hizo? Verso 5. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Ahora, ¿a los cuántos años reinó? Sí, David. A los 30. ¿A los cuántos años David conoció a Saúl? Aproximadamente. Entre de 10, en su edad, cuando él tenía 10 o 15, máximo 15 años de edad. Porque él era un muchacho que ni siquiera tenía la edad como para poder ingresar a las filas en el ejército de Israel.
Mi amado hermano, entendemos de acuerdo a esta referencia que David debió esperar para poder ser rey. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente. Entre 15 y 20 años de edad. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar? Entre 15 y 20 años de edad para poder ver en su vida una promesa cumplida. 15 o 20 años atrás lo habían ungido. Ojo, solamente eso, ungido como rey, pero no era rey. Pero 15 o 20 años después, recién ese ungimiento pasó a la práctica. Mi amado, hay que tener paciencia para poder obtener las promesas de Dios en nuestras vidas. ¿Usted tiene paciencia para con las promesas del Señor? ¿O pierde con facilidad, diríamos así, su control y en Dios reclama, en Dios de pronto usted patalea, le hace bulla, le dice: Señor, ¿cuánto tiempo más tengo que esperar por este hombre o por este muchacho o por esta mujer? Mi amado hermano, de 15 a 20 años David tuvo que tragar grueso, porque de esos 15 o 20, máximo 5 años estuvo junto a Saúl como uno de los capitanes del ejército, y el resto del tiempo lo pasó escondido en las cavernas de la tierra. ¿Se da cuenta? Mi querido hermano, ese caminar no fue tan fácil, pero algo mucho más sorprendente es que durante todo ese tiempo en David nunca se cultivó odio por Saúl. Cuando vamos a Samuel, segunda de Samuel, capítulo número 1, versículo número 23, por el contrario, David dice en este cántico fúnebre: Saúl y Jonatán, ambos, dice aquí, ¿verdad?, ¿qué eran? Amados y queridos. Y decía él de ellos: inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Es decir, que el hijo nunca abandonó a su padre y viceversa. Mi amado hermano, dentro de este precioso texto también nos encontramos, o de este cántico fúnebre, también nos encontramos con un texto que se ha prestado para poder inclusive decir que David era homosexual. ¿Cuál es el texto? Si me acompaña por favor al versículo número 26. Mira también lo que nos dice el Señor en su palabra. Primera de Samuel, capítulo número 1. Segunda de Samuel, capítulo 1, verso 26. ¿Lo tiene? Decía también en ese cántico: angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán. Pregunto, ¿eran hermanos? No. ¿Tenían algún parentesco? Tampoco. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Veamos. Que me fuiste, y dice aquí, muy dulce. Verso 26. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de ¿quiénes? Diría cualquiera, ¿en dónde encontró el amor? ¿En el hombre o en las mujeres? Hablando del hombre de Jonatán. Ahora, si alguien a usted le preguntara y dijera: mira hermano, pero si aquí dice, en la Biblia dice que él amó más a Jonatán, o estimaba mucho más valioso el amor de un hombre que el amor de las mujeres. Mi amado hermano, para poder contestar con sabiduría, tenemos que ir a la propia palabra del Señor y analizar el contexto, pero no en sí mismo de este texto, sino el contexto de la vida tanto de David como de ¿quién? Como de Jonatán. Y ver a través de la Escritura qué nos dice al respecto referente a ese amor que se profesaba el uno para con el otro. En la actualidad la sociedad corrupta o corrompida menciona para sí que para poder experimentar un amor de esta naturaleza hay que llegar al sexo inclusive. De lo contrario, no se ha podido manifestar en esplendor el amor que el hombre en este caso estima conveniente.
Mi amado hermano, primeramente, dice el texto bíblico en el versículo 26, angustia sí tengo por ti, hermano mío, Jonatán. ¿Angustia de qué? Porque de ahí en adelante nunca más volvería a ver a quién en vida. A Jonatán. Mi amado hermano, ¿qué clase de amor tenía el uno por el otro? Bueno, acompáñeme primeramente a Primera de Samuel, capítulo número 18. Y veamos, mi querido hermano, qué nos enseña el Señor en su palabra. Primer libro de Samuel, capítulo número 18. ¿Lo encontró? Tome nota de las referencias para que pueda, sí, también tener fundamento bíblico en sus respuestas. Verso 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar ¿con quién? Con Saúl. Recuerde esto, mi querido hermano, sí, tenemos por la escritura y el relato bíblico que en ese entonces, sí, estaba siendo, en este caso, vituperado el pueblo de Dios por parte de un paladín filisteo, por Goliat. Cuando se presenta David frente, en este caso, a su rey, para llevar alimento a sus hermanos que sí estaban en las filas del ejército, al escuchar David las amenazas de Goliat, este no las toleró y de manera inmediata se puso a la orden para ser él quien daría muerte a este ofensor, viendo que cada soldado más bien sentía temor y miedo de hacerlo. Cuando él, mi amado hermano, aparece en el escenario y conoce por primera vez a Jonatán, hijo de Saúl, la Biblia dice en el verso número 1, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada como la de David, diría cualquiera. Esto fue amor ¿a qué? A primera vista. Verso número 1. Y dice la Biblia, y lo amó Jonatán. Pero, ¿con qué clase de amor lo amó? Y esto es donde yo quiero ahondar en esta noche. Dice que lo amó no como a una mujer. No lo amó, diríamos de una manera extraña o prohibida por la escritura. Dice la Biblia que lo amó como a sí mismo. Ahora, ¿qué clase representa este tipo de amor? Mi amado hermano, para ello, Marcos capítulo número 12 en el Nuevo Testamento, nuestro Salvador Jesucristo va a declararnos algo. Evangelio según San Marcos, capítulo número 12. ¿Lo tiene? Evangelio de Marcos, el segundo evangelio, capítulo número 12. Verso 28 al 31. ¿Ya lo tiene? Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar o discutir y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Es decir, el de mayor importancia. Verso 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, ¿cuántos son? Uno es. Verso 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Podría leer conmigo el verso 31? Y el segundo es semejante. Ojo, semejante. ¿Semejante a qué? Al primero.
¿Y qué dice acerca del primero? Que hay que amar a Dios ¿con qué? ¿Qué dice ahí, mi amado hermano? ¿Con qué? Con tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas. Verso 31. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor, y hablando de ambos, dice que estos. Ahora pregunto, ¿este tipo de amor que Dios demanda es un amor sexual? ¿Es un amor egoísta? ¿Es un amor corrupto? ¿Un amor carnal? No. Es un amor puro, un amor sin mancha. Mi amado hermano, aún si alguien tiene alguna duda, la Biblia prohíbe inclusive tendencias de cualquier tipo, no se diga la homosexualidad. Si quiere, por favor, corroborar algo muy importante, acompáñeme, por favor, y veamos qué nos dice el Señor en 1 Corintios, capítulo número 6, verso número 9. ¿Lo tiene? Primera carta a los Corintios, capítulo número 6, verso número 9. Dice el Señor: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes más no lo heredan? Dice aquí: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni quienes más, y aquí quiero concentrarme, ni quienes más, mi amado hermano, diría cualquiera, los amanerados, ¿sí? O los, como lo declara la Escritura, los afeminados, ni los que se echan con varones. Y la lista de ahí sigue interminable. Mucha gente dice, ay, es que él es medio delicado. Y lo que es, en verdad, bíblicamente es afeminado. ¿Sí? Mi amado hermano, ser delicado es tratar bien a los demás. Eso es ser delicado. Ser respetuoso, considerado, ¿sí? Colaborador. Eso es ser una persona delicada. Pero los términos, como para que no se oiga feo en la sociedad actual, es delicado. No. Y tiene tendencias o gestos a manera de una mujer. Mi amado hermano, Jonathan y David no eran ni siquiera afeminados. La Biblia prohíbe y de hecho excluye del reino de los cielos a los que tienen este tipo de tendencia. No se diga a los que la ejercen, sí, ya de manera tan veraz como lo es, o tan, diríamos, visible como lo es la homosexualidad y el lesbianismo. ¿Qué termina diciendo en el verso número 9? Ni los que se echan con... Que para la actualidad esto es muy común. Y si alguna duda tiene con respecto a los parámetros bíblicos, aún si me acompaña Romanos capítulo número 1, rápidamente por favor. Romanos capítulo número 1. ¿Lo tiene? Versículo, sí, número 26. Romanos capítulo 1, verso número 26. ¿Ya lo encontró? Dice el Señor, por esto, ¿sí? ¿Ya lo tiene? Por esto Dios los entregó, hablando de la humanidad entera. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, hablando de lo que es el lesbianismo y todo lo que esto conlleva, ¿sí? ¿Qué pasaron con las mujeres? Cambiaron el uso natural por el que es, dice, contra naturaleza. Siga leyendo, verso 27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros,
cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Mi querido hermano, la Biblia sentencia bajo cualquier óptica, sí, el asunto del sodomismo, sí, o del lesbianismo. Si queremos, pues, mi amado hermano, ver entonces una lógica respuesta a las palabras de David para con el amor que sentía, sí, hacia Jonatán, muchos inclusive podrían decir, bueno, hermano, hasta esa parte yo le entiendo. Pero, ¿por qué David manifiesta que el amor que si él daba o recibía de Jonatán era más favorable, como lo dice el verso 26, era más dulce o más maravilloso fue, dice, tu amor que el amor de las mujeres? Y diría cualquiera, eso yo ya no lo paso. Mi amado hermano, nuevamente hay que analizar qué cosa para entender esto. El contexto. Y en el contexto, mi amado hermano, sí, David fue un fracaso a la hora de tener, diríamos, una relación estable en la parte conyugal. De hecho, mi querido hermano, a través de la historia, a David se le contabiliza, sí, 8 esposas y un sinnúmero de concubinas. ¿Sí? 8 esposas legalmente, diríamos así, casado, sí, y aparte, sí, un sinnúmero de concubinas, que no eran otra cosa más que mujeres de compañía, sí, que tenía David. Cuando David dijo este cántico en estas alturas, es decir, ¿qué edad tenía David cuando comienza a reinar? Aparentemente, ¿cuánto tenía? 30 años. Ya a la edad de 30 años, ¿cuántas mujeres usted cree que tenía David? ¿Cuántas? 3 mujeres. La primera, venga conmigo a la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 18. Verso 27. Primera de Samuel, capítulo 18. ¿Ya lo tiene? Verso 27. Vamos a leer contando cuántas esposas tuvo. Dice la Biblia, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó ¿a quién? Todos al rey Saúl. ¿Qué hizo por su parte el rey? A fin de hacerse, ¿qué cosa? Yerno. ¿Por qué pasó todo esto? Porque David, como era de baja jerarquía, en este caso social, no tenía cómo pagar lo que se denominaba, ¿sí?, en los tiempos, diríamos, de Israel. ¿Sí? No tenía cómo pagar, ¿sí?, la dote por el casamiento. ¿Sí? La dote en la actualidad ya está excluida, por ejemplo, de nuestra sociedad. De hecho, en la actualidad quien incurre por lo general casi que en todos los gastos cuando se casa es ¿quién? Los parientes de ¿quién? De la novia. En aquel entonces el novio incurría con la totalidad de los gastos. Sí, dirán, así quiero que se haga ahora. Bueno, depende de usted, hágasela difícil y no hay problema. Si la quiere, que le cueste, ¿verdad? ¿Sí o no? Jacob tuvo que trabajar ¿cuántos años por una mujer? ¿Cuánto? 14 años. 7 trabajó y cuando ya se iba a casar se la cambiaron. Y el papá dijo, perfecto, ¿quieres? Sí, la quiero. Ya, 7 años más. Y ahí le vino la que la amaba. Pero dice la Biblia que ese tiempo, porque la amaba, se le hizo corto. ¿A cuánto se le hacen corto 14 años de noviazgo? En la actualidad viene, creo, muy bien para que todos, es decir, cada uno de ambas partes puedan, sí, graduarse, puedan profesionalizarse y puedan llegar al matrimonio debidamente realizados. Amén. ¿Cuántos están enamorados por acá? Y no tienen ni dónde caerse muertos.
¿Y qué ofrecerán? No sé, pero están enamorados. ¿Me está entendiendo? ¿Qué pasó, la iglesia? ¿Cuántos jóvenes? Si hay jóvenes acá. Bueno, eso es otro punto. Dice la Biblia, ¿sí?, a fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le dio su hija Mical por mujer. ¿Cuántas va ahí? Una. Segunda. Primera de Samuel, capítulo 25. Primera de Samuel, capítulo 25, verso número 42. Los últimos versículos. ¿Lo tiene? Verso 42. Y levantándose luego, dice ahí, Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David. ¿Y qué pasó con Abigail? Y fue su mujer. ¿Cuántas van ahí? 2. Ahora vayámonos a un texto lejísimos. El verso 44. Perdón, el 43. ¿El que le sigue? ¿Ya lo tiene? También, dice el verso que sigue, tomó David, ¿a quién? A Ahinoam de Jezreel, y ambas, hablando de quién, de Abigail, ¿y quién más? Y Ahinoam fueron sus mujeres. ¿Cuántas van? Hasta ahí. 3. Solo Dios sabe si hasta ahí habrían también concubinas de por medio. Ahora yo le pregunto, si usted con una a su lado a veces no puede ser feliz, una. Pregunto, ¿cuántas tenía David? 3. ¿Y a dónde las tenía las 3? ¿Ah? ¿Dónde vivían las 3? Juntas. ¿Y en dónde las tenía viviendo? En las cavernas, en las cuevas de la tierra, y por último, ya cuando algo de estabilidad, entre comillas, tuvieron, ¿dónde estaban? En una ciudad estaban. En Siclag. ¿En qué región? En la región de los filisteos. Y luego a las 3 se las robaron. ¿Quiénes se las robaron? Los amalecitas. ¿Usted recuerda? Pregunto, con un estilo matrimonial de esta naturaleza, porque bueno, muchos dirán, hermano, pero ¿por qué tantas? ¿Y por qué ahora yo no puedo? Hay unos que son bien bíblicos, porque la Biblia dice, no saben dónde, pero dicen que la Biblia dice, que para cada hombre hay, ¿cuántas mujeres? Esa sí se la sabe, ¿verdad? 7, dicen los hombres. 7, hermano, tengo una, faltan 6. 7, a ver, ¿dónde lo dice? Acompáñeme. Hay gente, eso sí lo van a escribir los hombres ahora, con resaltador. Venga conmigo a la Biblia. Libro de Isaías. Búsquelo, en nombre de Jesús. En el capítulo número 4, verso 1. ¿Lo tiene? Isaías, capítulo 4, verso 1. Dice la Escritura, echarán mano de un hombre. ¿Cuántas mujeres? Y ojo, ese número no significa de manera tan tácita los 7, sino que significa plenitud o llenura. Es decir, que tomarán a un hombre muchas mujeres. Ni siquiera 7, sino más de 7. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo. Póngale asunto a esto. Diciendo, nosotras, hablando de esas mujeres, comeremos nuestro pan. Es decir, tú no te vas a preocupar por nosotros para darnos de comer. ¿Qué más dice?
Y no vestiremos de nuestra, dice aquí, y nos vestiremos de nuestras ropas. Es decir, no vas a tener cuidado de qué cosa. De vestirme, diría cualquier marido. Ay, qué buena. Ni le tengo que dar de comer, ni la tengo que atender con el vestido. Y nos vestiremos, dice, de nuestras ropas solamente, dicen ellas. Permítenos llevar tu nombre, es decir, tu apellido, en el caso nuestro. Quita nuestro oprobio. Y eso se lograba teniendo descendencia. Mi amado, mucha gente dice, hermano, si aquí está Isaías 4:1. Pero ese texto se desprende de un contexto. Ahora, ese contexto, mi amado hermano, si usted va al verso 16, sí lee el título del prefacio. ¿Qué dice ahí, mi amado hermano? Juicio contra las hijas. Y eso habla del pueblo, de hecho. ¿De quién? De Sión, que vendría a ser del pueblo de la casa del Señor. Mi amado hermano, en cuyo caso, si bien es cierto, no es motivo en esta noche de análisis, solamente leo los primeros versículos. Dice, asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión, habla de su pueblo, se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá, ¿sí?, o las va a dejar peladas, raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas, van a estar desnudas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redencillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos, los colleles de las narices, las ropas de gala, dice aquí, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados, y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de la compostura de ¿qué? Ahora, casi lo leí todo. Pregunto, ¿qué habla el contexto? Sino de un juicio que habrá de caer sobre ¿quiénes? Sobre las hijas de quién. Sobre aquellas mujeres que más adelante, por haberlo perdido todo, aún el esposo, quien les valdría de dar cobertura y asistencia, ellas, mi amado hermano, estarán tan menospreciadas y estarán tan desoladas que se podrían llegar a consolar con uno, así lo tengan que compartir. ¿Sí me está entendiendo? A manera de broma decía uno, sí, si te vas, sí, no me dejes, llévame que yo me voy con el otro, pero no me dejes. Mi amado hermano, hay quienes de hecho pueden llegar a pensar así, y hay quienes de hecho lo hacen. Es que yo la quiero y no importa si me engaña, lo importante es que no me deje, no me abandone. Y le aguantan la sinvergüencería. Mi querido hermano, esta situación en David se volvió un caos. Es verdad, David era un hijo de Dios. Es verdad, David era un ungido al igual que lo fue ¿quién? Saúl. Pero David era un mal marido. Era un hombre que, como cualquiera de nosotros, tenía también sus errores. Dios, si bien es cierto, estaba percibido que la cultura oriental era una cultura poligámica, es decir, de un hombre con muchas mujeres. Él había establecido para la felicidad del hogar la monogamia. ¿Por qué digo esto? Por lo que dice Deuteronomio. Venga conmigo. Libro de Deuteronomio, capítulo número 5, verso 18.
¿Ya lo tiene? Deuteronomio capítulo 5, verso número 18. ¿Qué dice la escritura? No cometerás, ¿qué cosa? Dirán, hermano, pero eso estaba en la ley, hermano. Bueno, vámonos al nuevo. Evangelio según San Mateo. ¿Lo tiene? Capítulo número 5, verso número 27. El Señor nos dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Verso 28, ¿lo podría leer? Por tanto, si tu ojo derecho, si te hace, dice que, o te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo. Y esto es importante considerar, ¿a dónde te enrumba el adulterio? ¿A dónde te enrumba? Hacia el infierno. Dice la escritura, a no ser, ¿verdad?, que todo tu cuerpo sea echado en él. Dice, al infierno, verso 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Cuando retomamos para concluir, segunda de Samuel, capítulo número 2, verso 26 al 27, dice, angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Obviamente, él estimó de mayor valor, ¿qué cosa? El amor para con su prójimo, en este caso Jonatán, que el amor que pudiera encontrar en cualquiera de quienes, de sus 3 mujeres, Mical, ¿quién más? Abigail o Ahinoam. Obvio. Mi amado hermano, usted, digo, yo le pregunto, ¿cuántos tienen esposo acá? Esposo. ¿Sí? Yo le pregunto, ¿usted compartiría a su esposo? Hay otras que dicen, yo lo regalaría, no lo compartiría. Bueno, si es así, me espera la salida y aconsejería, de una vez. ¿Para qué cortar por lo sano? Sí, porque tiene problemas. Mi querido hermano, pero el ideal y el plan de Dios es que en el matrimonio, se lo geste para que seamos felices. Amén. Para eso es el matrimonio, para poder encontrar en esta tierra un pedacito de cielo. Y el matrimonio es el lugar que Dios ha establecido para poderlo ser. Pero eso cuando existe siempre la sujeción a los cánones bíblicos. Cuando yo me paso por alto los cánones bíblicos, los preceptos bíblicos, entonces diríamos que se desdibuja, y ya no encuentro la felicidad. David no encontró la felicidad en el hogar. Porque si no le hacía bulla, ¿quién? Mical, ¿quién le hacía bulla? Abigail. Y si Abigail quería de pronto tener atención de su marido, ¿quién salía a reclamarle? Ahinoam. Y después se sumó una cuarta, una quinta, una sexta, una séptima y una octava. Sin contar con todas las concubinas que llegó a tener. Y esto fue el precedente más fuerte para que su hijo después tuviera 300 esposas y 700 concubinas. ¿Se da cuenta? Muchas veces no fallamos cuando decimos de tal palo, sino que esta astilla salió peor. Era el hombre más sabio, pero al mismo tiempo fue el hombre más ignorante. Porque pudo gobernar todo con su sabiduría. Bueno, con la sabiduría que Dios le dio, pero menos su propio hogar. Amén. Aún los dones que Dios te da, hay que ejercerlos primero ¿en dónde? En tu casa. ¿Sí? ¿Lo está entendiendo?
Mi querido hermano, si usted quiere felicidad en su matrimonio, le recomiendo algo: sea fiel. Ahora, ¿sí sabe por qué entonces David pudo decir de Jonatán: tu amor realmente es el que me satisface y no el de mis mujeres? ¿Por qué? Porque no era feliz. ¿En qué? En sus matrimonios. Más maravilloso me fue tu amor que el amor, y no dice una, porque tenía varias, ¿verdad? De las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Dice ahí, han perecido las armas, porque eran hombres de mucho valor. Mi amado hermano, luego de este cántico, diríamos, de dolor y tristeza, David habría de ser ungido como rey, pero no todos estarían satisfechos con que él lo sea. ¿Quieres saber qué vendrá luego de este suceso? El próximo día viernes lo sabremos con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor añada mucha bendición a su palabra. Aleluya. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, que esta palabra haya podido calar hondo en cada una de las vidas de tus hijos. Yo sé que tu palabra tiene en el momento preciso y lo hace para restaurar